Os damos la bienvenida a nuestro programa número 206, ya de Aprendiendo a Pensar. Hoy es una partida espectacular, espero que los que no la estéis viendo en el momento que se está emitiendo, pues podáis rescatarla luego en YouTube y podáis verla. Es una partida del año 1400, de ese siglo, de un jugador español, Lucena, que precisamente pues fue, podemos decir, uno de los primeros jugadores españoles o casi el primero, pues que le dio popularidad y difusión al ajedrez. Él era embajador de los Reyes Católicos y pues se conseguía el difundir el ajedrez gracias al nivel que adoptó o que alcanzó este jugador, que ya participaba en torneos internacionales, sobre todo jugando pues con los jugadores italianos de aquella época, que estaba siempre pues esa rivalidad entre España e Italia, los dos primeros países donde se inició el ajedrez de aquí en Europa. Pues como sabemos, Juan Ramírez de Lucena, que ese nombre tan largo pues entre los aficionados ajedrecísticos se conoce como Lucena, y sobre todo se le conoce por un final que él analizó y que continúa siendo vigente hoy en día cuando estamos a punto de coronar un peón y tenemos el obstáculo de la torre rival, con nuestra torre también evidentemente en el bando fuerte, pues nos cuesta coronar ese peón. Pues él inventó un método que se conoce como el de Lucena, como su propio nombre indica, y pues continúa vigente hoy en día. Los jugadores pues de cierto nivel que participan en torneos aplican este método para poder coronar su peón cuando llegan a séptima fila y se ven con esa incomodidad. Lo explicaremos un poquito, pues muy por encima, porque como sabéis este programa no es de clases de ajedrez, para eso tenemos el club de ajedrez en la Casa de la Cultura y la Escuela Deportiva del Ayuntamiento de Almonte, que os animamos y estáis invitados todos a que pues profundicéis en este deporte tan bonito. Pero hoy vamos a ver esta partida de Juan Ramírez de Lucena, más bien conocido, como hemos dicho, como Lucena, embajador de los Reyes Católicos. Se jugó en Salamanca y se jugó en el año 1497. Dura tan solo 26 jugadas y veréis qué nivel tan fantástico tuvo este jugador. El rival es desconocido, sabéis que los datos que llegan muchas veces de épocas tan antiguas pues no son fiables y no tenemos los datos del jugador de blanca, así que podemos decir anónimo contra Juan Ramírez de Lucena. Bien, pues esta es la partida que nos ocupa hoy, en la que Lucena, el jugador al que queremos prestar atención, y como un homenaje, porque si hoy tenemos ajedrez aquí, incluso en este programa, es mucho o gran parte gracias a él, porque ya en el año 1497, allí en Salamanca, estaba consiguiendo hacer pues la obra de arte que vamos a ver ahora, ¿no? El jugador rival empezó con E3, no es la mejor jugada, desde luego, siempre podemos intentar ocupar más centro, pero no podemos criticarlo porque ni siquiera sabemos su nombre, hemos dicho que es un desconocido jugando contra Ramírez de Lucena, es lo que nos ha llegado a lo largo de la historia, pero sí que nos ha llegado pues la partida completa y es lo más interesante. E5 jugaron las negras y D4 jugaron las blancas, que es como una especie de defensa francesa, pero a la inversa. Después de peón por peón, las blancas tomaron dama por peón, que tampoco, como sabéis, es la mejor jugada el sacar la dama demasiado pronto, y eso puede ser castigado. D5 jugaron las negras y dama D1 volviendo, con lo cual hay varias pérdidas de tiempo que podían haber aprovechado en sacar piezas y buscar el enroque. Alfil D6 jugaron las negras, y caballo C3 jugaron las blancas. Pues hasta aquí son jugadas lógicas que no vamos a comentar mucho, porque las negras también sacaron su caballo, pues y las blancas hicieron lo mismo. Ahora sí están desarrollando pues lo que hay que hacer habitualmente, sacar las fuerzas primero antes de atacar. Alfil E6, otra pieza más que se desarrolla, quizá parece también más interesante en G4 clavando, pero prefirió jugar en E6. El peón, como sabéis, estaba siendo atacado, había hoy un pequeño conflicto, así que lo salva, y la apertura no vamos a prestar mucha atención, y más siendo una partida de 1497, no vamos a criticar la apertura cuando prácticamente no había teoría todavía, ¿no? Alfil D3 también desarrolla una pieza, y caballo C6, si os fijáis, las 4 piezas negras las ha desarrollado ya Lucena, mientras que el jugador rival pues tiene 3 piezas fuera. B3 jugaron las blancas, precisamente para desarrollar el alfil que les queda. H6 las negras, alfil B2,
dama de 7, todo jugadas lógicas, no son jugadas brillantes, podría ser jugada de cualquier partida de aficionado, con lo cual no sería meritorio que la trajéramos aquí, pero lo más interesante queda por venir y lo más espectacular, que es donde nos centraremos. Dama de 2, también una jugada lógica, y enroque largo. Si os fijáis ya aquí, una vez que un jugador enroca largo y precisamente las blancas enrocaron ahora corto, pues ya no hay espacio para la duda, ya hay que directamente lanzarse al ataque. ¿Y cómo nos lanzamos al ataque? Si os fijáis, cuando hay enroques opuestos, si nuestro rey estuviera aquí, en el enroque corto, no podríamos lanzar estos peones al ataque porque nuestro rey quedaría bastante descubierto y sería más perjudicial que beneficioso. Pero al enrocar largo podemos lanzar esta avalancha de peones contra el rey rival para precisamente quitar esa cobertura que le protege, y entonces las torres pueden hacer de las suyas en el flanco del rey. Pero las blancas deberían de hacer lo mismo en el otro flanco, ya que el rey se ha enrocado largo, pues podrían iniciar una avalancha de peones y traer las torres contra el ataque. Y aquí normalmente el que llega antes es el que suele llevarse la victoria. Y va a llegar antes las negras. ¿Por qué? Si os fijáis ya tienen un pasito dado. El H6 que dieron ahora permite que se juegue G5 sin que las blancas puedan tomarlo, porque está defendido. A veces hasta se ofrece el peón gratis con tal y de abrir una columna contra el enroque, pero en este caso ni siquiera las blancas pueden tomarlo. Así que las negras ya están iniciando el ataque, mientras que las blancas lo que hicieron fueron empezar a huir, a retirarse y no han iniciado el suyo, con lo cual tienen todas las de ganar las negras. Continúan con H5, fijaros dónde están ya esos dos peones amenazantes que tienen detrás todas las piezas, alfiles, caballos para asaltar después, la torre, la dama, todas las piezas están preparadas para que los peones lo que hagan es como abrir una brecha en el muro. Si nos lanzamos con las piezas directamente a abrir la brecha, estaremos perdiendo piezas de mucha calidad, ¿no? Sin embargo, si lo hacemos con peones, pues se abrirán huecos que luego aprovecharán esas piezas menores y las piezas mayores, ¿eh? Llamamos piezas mayores a la dama y la torre y piezas menores a los caballos y alfiles. Así que los peones van a abrir huecos. Eso es una lección muy práctica que muchas veces le damos a los niños en clase, y es que busquen enrocar por el lado opuesto al rival, y entonces el plan es muy sencillo, porque muchas veces los niños y los no tan niños, los aficionados, cuando acaban la apertura no saben cómo continuar, ¿no? Pues es bastante lógico este plan. Cuando enrocamos opuestos, pues entonces enviar esa avalancha de peones, y es bastante fácil, ¿no? Fácil de momento, luego veremos cómo hay que rematar, porque aquí continúa G4, Lucena ya abriendo hueco, y las blancas cierran por donde las negras están intentando abrir, las blancas están intentando cerrar. Muy lógico, muy interesante, pero lo malo es que todavía no han iniciado su ataque, y eso va a ser clave. Continúan esos dos peones cada vez más cerca, y las blancas jugaron F5 atacando al alfil. Eso ya podemos decir que es un error, porque las blancas piensan que como está defendido van a ganar una pieza, pero esto ya estaba dentro de los planes de Lucena, y aquí es donde se demuestra la calidad que tenía este jugador, que no era el simple aficionado embajador de los Reyes Católicos que jugaba allí al ajedrez porque lo tenían, sino porque lo hacía con un extraordinario nivel. De hecho, aquí sacrifica el alfil intencionadamente y juega H3. H3 sacrificando el alfil, y cuando las blancas lo toman, peón por H3, fijaros cómo, bueno, deberíamos de tomar ya ese peón, ¿no? Pues si no estamos perdiendo la dama, incluso con jaque, pues todavía hizo otra jugada espectacular, antes de quitar la dama, hizo otra jugada espectacular Lucena, y fue un segundo sacrificio de alfil por H2, jaque, y como es jaque, si os fijáis, como es jaque, las blancas no pueden tomar la dama, porque tienen que atender primero a esa amenaza, así que tomaron rey por H2, y ahora quitaría la dama, ¿verdad? Pues no, todavía vino otra jugada que también es jaque y que obliga a que las blancas se tengan que preocupar de su defensa, y es H por G2, jaque con la torre. ¿Veis por qué los peones han abierto esa brecha en el muro? De hecho ya no queda ni un peón de los blancos, fijaros dónde está el único, el de F, que llegó hasta aquí, por tal y de comer piezas, ha dejado desguarecido totalmente a su rey. Así que otro jaque, ahora con la torre, que ya por fin han cobrado
protagonismo, el rey huye tomando el peón de G2 y ahora sí la dama pues ya hay que quitarla. Todos pensaréis que tomó el peón, pero no, Lucena iba a por la cabeza del rey, así que jugó dama D6, que si os fijáis está apuntando a la crítica casilla H2 y no le importa que este peón siga vivo o que incluso siga capturando más piezas. Así que dama D6 jugó Lucena, un altísimo nivel el de este jugador. Las blancas tuvieron que jugar torre H1 para controlar esa casilla, pero para eso tenemos dos torres, mientras que las blancas están inutilizando esta torre. Por eso siempre hemos dicho que es bueno tenerlas comunicadas, porque al no estar comunicadas, fijaros cómo las negras, que sí la tienen comunicada, capturan una torre, y cuando el rey capturó en H1, pues vino la otra torre, y ahora sí estamos jugando con una torre, mientras que el rival no está pudiendo jugar con la suya. De nuevo el rey huye, pero dama G3. Es cierto que las negras tienen poquitas piezas para dar mate, tienen que hacerlo muy bien, con mucha fineza, y así lo hicieron para poder rematar. Caballo G2 cubriéndose todavía y salvándose, y hace falta traer a alguien más. ¿Y quién vino? Pues fijaros qué salto, este caballo que empezó en B8, C6, E5 y se dirige a F6, pues prácticamente rematando ya a ese rey. Así que caballo E5, una jugada buenísima de ataque. Dama F2 intentando cambiar piezas, porque cuando se cambian piezas se alivia, ¿no?, la posición del defensor, pero Lucena no está por la labor y continúa con el ataque. Dama H2 jaque, ayudado con la torre, única huir a F1 y continúa el peón ese que abría brecha, ahora también colabora en el ataque, G3. La dama no tiene prácticamente sitio donde irse que siga protegiendo a su rey, y lo que hicieron fue seguir comiendo piezas, seguir capturando más piezas, seguir amenazando capturar más piezas, por acercarse quizá al rey rival, pero ya prácticamente sin piezas las negras pues terminaron rematando con dama H1 jaque, única, ya que aquí no puede debido al peón, rey E2 y dama por G2 jaque con mate a la siguiente, porque vaya donde vaya el rey, vendrá torre H1 con las dos únicas piezas que necesitaron, ni siquiera el caballo, lo podían haber perdido con esas dos piezas, entrando con la avalancha de peones en ese flanco, mientras que el suyo continúa intacto porque las blancas no han hecho lo propio. Una mate espectacular de este jugador fantástico que abrió camino en el ajedrez español, que es Juan Ramírez de Lucena.